Muy buenas noches, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Dios les bendiga. Quería disculparme, la semana pasada no pude continuar con el estudio que habíamos comenzado por motivos de salud. Pero gracias a Dios, hoy estamos aquí y pretendemos llenar unos 3 puntos más de esta reflexión que estábamos teniendo acerca de cómo lidiar con el estrés. Algunas sugerencias, ¿verdad?, que nos da el autor cristiano Rick Warren y que bueno, pues hemos tratado de compartir para bendición de todos. La primera cosa que aprendimos la semana pasada es que para lidiar con el estrés debemos saber quiénes somos, tener bien definida nuestra identidad, en este caso nuestra identidad espiritual. Y todos estos pasos están siendo vistos a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien modeló para nosotros una vida de fe, una vida de dependencia del Padre, una vida de obediencia. Y Jesús estuvo siempre consciente, ante todas las cosas, de quién era Él. Aunque esto no fue algo que se divulgó desde el principio por su parte, sino que fue dándose a conocer progresivamente durante los 3 años de su ministerio, definitivamente Jesús sabía que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Él sabía de dónde había venido y sabía a qué había venido. O sea, Él estaba claro en cuanto a la misión que le había sido encomendada de parte del Padre. Y eso le sostuvo a Él firme en su propósito de mantenerse cumpliendo con la voluntad de Dios y llevar a cabo el final de su plan redentor, precisamente porque sabía quién era. Y estábamos analizando que de la misma manera nosotros debemos tener muy claro en nuestra vida la identidad espiritual adquirida una vez que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es decir, hemos venido a ser una nueva criatura, estamos bajo un nuevo orden de vida, que es el orden de Dios, y debemos movernos de acuerdo a su voluntad. Entonces todo eso nos va a dar a nosotros pues un conocimiento claro de nuestro propósito, de nuestra misión, saber quiénes somos en Cristo. La segunda cosa que aprendimos y que Jesús también nos dio un ejemplo fue que Jesús sabía a quién debía agradar. O sea, Él estaba consciente que el único propósito fundamental de su vida al venir a este mundo era hacer la voluntad de su Padre. A Él no le preocupaba la aprobación o desaprobación de los hombres. No buscaba eso. Simplemente buscaba agradar al Padre y eso fue lo único que hizo y fue lo único que buscó. Definitivamente, a pesar de todas las oposiciones que tuvo, la crítica, la persecución, porque tú sabes que trataron de quitarle la vida, de apresarlo, y todo eso tuvo que afrontarlo con la dignidad y el valor, ¿verdad?, de saber su propósito, de que Él estaba aquí para hacer la voluntad del que le había enviado. Ninguna otra cosa era más importante que eso. Y eso le mantuvo a Él en el camino de la victoria. De la misma manera, nosotros como cristianos tenemos que estar bien definidos en cuanto al conocimiento de a quién servimos y a quién queremos agradar. Porque si estamos divagando entre dos pensamientos, entonces nunca estaremos haciendo la voluntad de Dios y nunca estaremos satisfechos realmente. Recordemos a Josué cuando en un momento dado, ya para la entrega de la tierra prometida, él desafió a todo el pueblo y dijo: ustedes miren a ver, decidan hoy a quién van a servir, si a los dioses que ustedes conocieron acá en Egipto o a Jehová, ¿verdad? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces la determinación de que nosotros vamos a agradar solamente a Dios es una manera de afirmarnos y de vencer el estrés, porque no estaremos tratando de agradar a dos señores, no estaremos tratando de quedar bien con todo el mundo, simplemente hacer la voluntad de Dios. Les recuerdo una ilustración, no creo que se la haya puesto la semana pasada, pero me viene a la mente ahora,
de un camaleón. Saben que el camaleón es un animalito, un reptil, que tiene la habilidad de camuflarse para poder protegerse de sus depredadores. Y por eso el camaleón asume el color de la superficie en la cual se encuentra. Y de esa manera puede pasar desapercibido de sus depredadores, porque si está sobre un árbol que tiene la corteza café, pues el camaleón se torna café o semejante al árbol y es más difícil ser divisado. Si está en un lugar verde, el camaleón se vuelve verde. Pero cuenta la anécdota que un día el camaleón accidentalmente cayó encima de una manta escocesa. La manta escocesa es una manta de múltiples colores, muchísimos colores. Y cuando el camaleón se encontró en esa situación, él no supo de qué color se iba a poner. Y empezó a cambiar de colores y de cambiar de un color a otro hasta que no aguantó más y explotó. Entonces, esa es la misma situación que nosotros podemos experimentar en este mundo si como cristianos no sabemos de qué color nos vamos a poner, de qué lado vamos a estar. Si queremos estar contentos con todo el mundo y que todo el mundo esté contento con nosotros, finalmente defraudaremos a alguien. Tenemos que tener la firmeza en nuestro carácter, la decisión de que solo vamos a agradar a Dios, y eso será suficiente, por lo menos para estar en paz. No quiero decir que eso no le vaya a traer problemas, definitivamente que le va a traer problemas, porque decir de lo contrario es engañarlo y no decir conforme a la verdad del Evangelio, porque cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Eso es lo que dice la Escritura. Y los que caminamos en el camino de la fe cristiana, pues estamos en el camino que es contrario al camino del mundo, y por eso es que tenemos esa oposición. El apóstol Pedro dice: a estos les parece cosa extrañas, a los no cristianos, que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces, pues lógicamente tendremos que enfrentar esas consecuencias. Pero saber que solamente queremos agradar a Dios, y eso es lo que vamos a luchar por hacer, nos va a traer victoria sobre el estrés. No debemos culpar a nadie por nuestro estrés. Cuando nos encontramos bajo presión, a veces es porque nosotros mismos decidimos que otros nos presionen. Pero si mantenemos firmes nuestras convicciones, pues ellos tendrán que dejarnos tranquilos. No somos víctimas, ¿verdad? A menos que permitamos que las exigencias de los demás nos presionen. Pero ya eso depende de nosotros. Tercera cosa que vimos y que nos ayuda a mantener la victoria sobre el estrés es que Jesús supo lo que él trataba de lograr. O sea, él tenía bien definida su meta, ¿verdad? Su propósito al venir a este mundo, y en pos de eso él organizó su vida. Él no dedicó su tiempo a otras cosas secundarias que le robaran la oportunidad de hacer la voluntad de su Padre. Por eso vivió una vida organizada, una vida con propósito, si bien podemos usar una expresión del mismo autor, Rick Warren. Él planificó su vida, fijó sus prioridades, y a pesar de que experimentó la presión de los demás, él se mantuvo en su propósito de lograr hacer la voluntad de su Padre. Todos los días nosotros también vivimos de acuerdo a las prioridades o de acuerdo a las presiones, quizás hasta inconscientemente sin darnos cuenta. Pero es que no hay otra opción. O vivimos de acuerdo a las prioridades que hayamos puesto nosotros, o nos sujetamos a las presiones de nuestro ambiente, de nuestra vida, de los que nos rodean, de la familia, del trabajo, de múltiples situaciones que ejercen presión para que nosotros nos movamos en su dirección. Pero no hay otra opción. O decidimos lo que es importante para nuestras vidas, o permitiremos que otros nos dicten lo que es importante para nuestras vidas. O sea, es mucho lo que en muchas ocasiones hemos observado. No, mira, yo tenía toda la intención de ir al servicio, pero es que me llegó visita a última hora, y ya nos dejamos llevar por la presión.
antes de con la convicción. Porque si tenemos la convicción, le decimos, oh, mira, tenemos un compromiso con el Señor, si gustan nos acompañan, ¿verdad? O si no, esperen aquí, es un par de horas nada más y con gusto les atendemos. Pero las prioridades las ponemos nosotros y o nos dejamos mover por la presión o vamos consecuente a nuestras prioridades. Pero tenemos que tener prioridades. Si no tenemos una escala de valores organizada, de acuerdo a las prioridades, estaremos como el viento, movidos para allá y para acá, divagando, ¿no? Siempre sin rumbo fijo, ¿no? No sabemos qué va a ser del día de mañana en ese sentido, ¿no? Y vamos a caer en una frustración tremenda. Por eso es que es importante que nosotros estemos concentrados en lo que queremos lograr y que nada ni nadie nos estorbe en ese propósito, separando nosotros las cosas que no son apropiadas y que no nos ayudan para cumplir con el propósito del Señor. Ahí hay un montón de cosas que usted puede poner en la lista, pero son cosas que no necesariamente tienen que ser pecados, pero son cosas que estorban a nuestro desarrollo espiritual, porque le damos prioridad sobre los asuntos del reino. Y recordemos las palabras del Señor Jesús que también usamos la semana pasada, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Añadiendo ya contenido nuevo en esta noche, seguimos con 3 cosas que nos ayudan a superar el estrés y que lo vimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Jesús se enfocó en una cosa a la vez, se concentró en una cosa a la vez. Él fue tentado, como todos, a desviarse del plan de su Padre de una manera u otra. Trataron de distraerlo de su meta, de la vida, de agradar al Padre, de muchas formas. Trataron de coronarlo rey antes de tiempo, apelando al ego humano. Pues por aquí vamos a ver si lo logramos agarrar, ¿verdad? Y por la ambición, el deseo de poder y la fama, a lo mejor con eso transige, ¿verdad? Pero Jesús estaba concentrado en una sola cosa, que era hacer la voluntad de su Padre, morir por los pecados de toda la humanidad, y nada ni nadie lo pudo distraer de entonces. Cuando se presentaban esas tentaciones, en muchas ocasiones Jesús se apartaba a un lugar solo para orar. Porque si Jesús hizo eso, hermanos, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros si tratamos de vencer al enemigo, a la tentación, con nuestras propias fuerzas? Con las mejores intenciones que tengamos, necesitamos apartarnos para buscar el rostro del Padre, para recibir su fortaleza, porque somos débiles, no somos fuertes. No somos fuertes, somos débiles en nuestra humanidad. No tenemos esa disposición a buscar a Dios de la manera en que muchos piensan. No, realmente es una batalla, es una lucha. Y tenemos que poner nuestra voluntad y tenemos que doblegarnos y apartarnos para buscar al Señor, aunque no tengamos muchos deseos de hacerlo, pero eso es imprescindible para vencer. Jesús lo hizo y allí incluso en muchas ocasiones la gente se acercó todavía para disuadirlo de quedarse con ellos. No hagas tal cosa, no vayas a tal lugar. Pero Jesús siempre respondió de la misma manera. Me es necesario hacer la voluntad de que me envió. Y simplemente se apartaba otra vez e iba a buscar al Señor, su Padre, en oración. Porque Él sabía para lo que había sido enviado. Y en eso estaba concentrado. Cualquier distracción, Él inmediatamente la identificaba y se sobreponía a ella. Y quiero decirles una cosa, hermanos. Una de las cosas que más nos roba a nosotros la bendición de Dios, comenzando por el servicio de adoración, es la distracción. Es muy poco el tiempo que dedicamos al Señor
en nuestra vida, fuera de los devocionales que podamos hacer en la casa. Pero lo que es la vida de iglesia, la comunión, la coinonía de los hermanos, el participar de la palabra de Dios, eso es algo que muchas veces nos es robado por la distracción. Nos distraemos por cualquier cosa. Nuestras mentes divagan, nuestras mentes viajan a otro lugar. Estamos físicamente en el templo, los que van, hay algunos que ni van, pero los que van, algunos de ellos están allí físicamente sentados, pero completamente distraídos, pensando en los planes después del culto o en la preocupación que tienen. El punto es que la distracción es un enemigo que debemos nosotros identificar y luchar contra él y vencer en el nombre del Señor, y no permitir que el enemigo nos distraiga, que ninguna cosa nos distraiga. Jesús siempre respondió: es preciso que yo anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios. Imagínense si Jesús se hubiera distraído, se hubiera desviado del propósito del Padre, no hubiera anunciado las buenas nuevas del reino de Dios a todas las demás personas. Él no permitió que asuntos de menor importancia lo distrajeran. Nosotros a veces permitimos que asuntos de menor importancia nos distraigan de los de mayor importancia, que son los asuntos del reino de Dios. Por eso, si queremos tener victoria sobre el estrés, tenemos que concentrarnos en una sola cosa a la vez. Atender a las actividades, a las responsabilidades que nosotros sabemos que Dios nos ha encomendado como prioridades. Tu vida, la mía, personal, es una prioridad. El atender y cuidar nuestra vida. Amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, cuidar de nosotros mismos en todos los órdenes, no solamente dándonos la mejor alimentación, no poniéndonos las mejores marcas de ropas o zapatos, no comprándonos el mejor auto del momento, o comprando la mansión que necesito, o la casa, de acuerdo a las posibilidades. Todas esas cosas son necesidades legítimas que tenemos, pero solemos olvidar las necesidades espirituales, la necesidad de conocer a Dios a través de su palabra, de buscar a Dios en oración, todas esas cosas, de congregarnos en la iglesia, de vivir en comunión con Dios y con los hermanos. Esas cosas las dejamos de la mano. Si hay tiempo, bien, y si no, también. Bueno, definitivamente ese tipo de gente debería analizar su experiencia salvadora con el Señor, definitivamente. Jesús lo hizo. Se separó de las cosas que tenían el potencial de distraerlos y se concentró en hacer la voluntad de nuestro Padre. Hay un pensamiento popular que nos puede ayudar a entender este punto. Por lo menos en Cuba existe este dicho, dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Imagínense que usted quiera abrazar a 2 elefantes a la vez. Es que ni con uno puede. Quiere hacer muchas cosas a la vez para lograr el mejor desempeño y fracasa completamente porque está haciendo demasiado que no puede hacer. Pero si nos concentramos en una cosa a la vez, terminamos haciendo bien esa cosa y no a media un montón de cosas. Es el mismo pensamiento con otro proverbio. Dice: no se puede atrapar a 2 conejillos a la vez. No, se nos van a ir, definitivamente. Y nos vamos a quedar sin conejillos. Bueno, tenemos que aprender, hermanos, a concentrar nuestros esfuerzos, nuestras habilidades, todo aquello que nosotros podamos hacer y colaborar para las situaciones más importantes de nuestra vida. Después de usted mismo, como ya dije, su familia es prioridad. Su familia, su esposa o su esposo, sus hijos, aún sus padres, si todavía viven, y todas las demás familias. Pero especialmente la familia nuclear, esa que usted ha formado con una persona y ha tenido hijos. Eso es prioridad. Y la Biblia lo dice claramente.
Dice, el que provee para otras cosas, pero no provee para los suyos, hablando de los creyentes, es alguien que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínense cómo el Señor dice su palabra, es peor que un incrédulo. Hay personas que aún bajo el pretexto de la fe descuidan a su familia, descuidan tener el tiempo de reposo, el tiempo de recreación, porque la familia necesita no solamente el trabajo para suplir las necesidades, ¿verdad? Eso es algo lógico, se cae de la mata, como decimos. Pues hay que trabajar para suplir el dinero que hace falta para pagar la renta, para comprar el alimento, para el vestido, las necesidades básicas. Pero la vida no puede ser trabajo, trabajo y trabajo. Si usted solamente trabaja porque tiene muchos gastos, a veces nos metemos dice, aprendí eso de los mexicanos allá en Illinois, está drogado. O sea, pero no es que estaba drogado por abuso de sustancias, sino que estaba endeudado de los pies a la cabeza. Pues ya eso es un problema también. Sabemos que en este país existe lo que es el crédito y hay facilidades para adquirir algo con el crédito y pagar. Eso está bien. Pero darnos una vida a la cual nosotros no podemos, que se excede, que se va más allá de nuestras posibilidades, es un pecado, hermanos. Vamos a tener forzosamente que violar otras cosas más importantes. Porque es más importante que tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas tengan atención espiritual y emocional, dirección para la vida, que se le infunda la fe. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa es secundaria. Solamente la familia es importante en este rol. Y evidentemente sabemos que Dios está en el primer lugar de nuestra vida, ¿no? Pero partiendo de ahí estoy yo, está mi familia, está mi trabajo, mis responsabilidades en la sociedad, porque eso también es algo que habla bien de mí como cristiano. Si sé responder ante las autoridades, ante los amos o los, como quieran llamar, los dueños de los negocios a quienes trabajamos, nuestros empleadores, hay que ser ejemplo, hay que llegar temprano. No podemos defraudar. Esto es algo que solamente cumplimos si estamos concentrados en una cosa a la vez y dándole a cada cosa la atención que merece, que necesita, pero guardando las prioridades. La otra cosa que Jesús hizo para mantenerse en victoria sobre el estrés es que no lo hizo todo él. Él no dijo, yo voy a hacerlo todo para que todo salga bien. Porque ese es el pensamiento que está detrás de muchos, que solamente él quiere hacer las cosas. Ah, no, es que si yo no lo hago, no se va a hacer bien. Ahí vamos a ver, hay un pensamiento perfeccionista, ¿no? Un pensamiento perfeccionista. Deseamos que todo salga bien y por eso lo voy a hacer yo mismo. Bueno, parece una idea fantástica, ¿verdad? Parece loable, pero casi nunca resulta. Sencillamente, las tareas se multiplican y no las podremos realizar todas por nosotros mismos. Es imposible. Tenemos que delegar, tenemos que dar a otros responsabilidades para que nos ayuden en nuestros propósitos. Por eso es que formamos un equipo, por eso es que está el equipo primero, que es la familia. Y allí ambos padres tienen sus roles delante de Dios, sus hijos también, conociendo esos roles, moviéndose en esa dirección, agradando a Dios. Es que funciona la cosa, hermanos. Es donde podemos delegar. El padre no va a estar atormentado porque él está trabajando y allá la mujer con los hijos que no sabe qué hacer. No, porque ya el padre, responsable del hogar y de la instrucción y la disciplina de sus hijos, ha establecido las normas, las reglas. Y la mamá sabe cómo va a disciplinar a sus hijos en determinadas situaciones de desobediencia por la dirección que el padre le ha dejado. Eso es sencillo. Sigamos el orden de Dios y no vamos a tener mayores problemas.
Tendremos desafíos, claro que sí, pero tendremos la victoria. Porque si el padre es la cabeza de la familia y su cabeza es Cristo, él sabrá cómo hacer y disponer en su hogar. Y su mujer, que se siente amada y se sabe amada por su esposo, se sujetará a él con gusto, desafiando todo el feminismo de nuestros tiempos, todas esas corrientes diabólicas que hacen sentir a la mujer una víctima y que no tiene que rebelarse porque ella es igual que el hombre y te enjuagan el cerebro. Tenemos que aprender bien las escrituras y ese rol que Dios pretende que nosotros cumplamos para que tengamos tranquilidad, para que estemos lejos del estrés, de la preocupación, de la angustia. Jesús delegó, hermanos. El Hijo de Dios delegó autoridad sobre sus discípulos. Por eso se rodeó de esos 12 hombres. Él no lo hizo todo solo. No. Él envió a estas personas para que predicaran el evangelio del reino. Y hubo problemas, hubo situaciones que ajustar, pero eso es normal. Cuando delegamos autoridad tenemos que estar dispuestos a aceptar que la gente se equivoque como nos equivocamos nosotros, pero luego venir y a ver qué pasó. El Señor les preguntaba, ¿y cómo les fue? Que los demonios se nos sujetaron. Ya, no, pero no se gocen tanto en eso como que sus nombres están escritos en el libro de la vida, y los ponía, le daba cauce a la cosa para que ellos aprendieran los verdaderos valores, pero los dejó moverse. No fue perfeccionista. La otra cosa, que es el extremo del perfeccionista, es la inseguridad personal. Una cosa es pensar de que yo tengo que hacerlo todo para que se haga bien. Y otra cosa es pensar que si delego, aquel lo puede hacer mejor que yo. Ahí está la inseguridad. ¿Qué tal si lo hace mejor que yo? Por eso mejor no delego, porque puede resultar aquí una competencia para mí. Eso es un pensamiento de inseguridad y de carnalidad también, porque es que esta obra no es de nosotros, es de Dios. Y Dios ha dado dones y ha dado capacidades espirituales a cada quien para que colabore en la obra. Somos colaboradores de Dios, hermanos. Y cada quien debe hacer lo que Dios le ha llamado a hacer y punto. No estamos compitiendo con nadie. Estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Allá aquellos que están en competencia no pueden vivir tranquilos, no pueden vivir en paz. Porque el pastor fulano tiene 50,000 miembros y yo apenas tengo 40. Porque allá se están haciendo... ¿Qué es eso? Usted va a hacer lo que Dios le permite hacer. Y lo que usted va a hacer, hágalo bien, para la gloria de Dios, nada más. El Señor no reclamó más que fidelidad cuando dio los talentos. Repartió talentos a aquellas personas, diferentes cantidades de talentos. Y de acuerdo a la cantidad de talentos les pidió cuentas, a ver qué hiciste. Que los multipliqué. Qué bueno. Ven, bien buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que le había dado un solo talento no hizo nada. Y lo enterró. El Señor de la parábola le dijo, lo hubieras dado por lo menos ¿cómo sería hoy? La gente del banco, ¿verdad? Para que ganaran intereses sobre eso. Pero es que no hiciste nada. Hermanos, Dios no evaluó allí otra cosa que la fidelidad de esos siervos. No tanto la cantidad de talentos que habían hecho. Porque si tú tienes 10 talentos y haces 20, pero no fuiste muy fiel, eso para Dios no cuenta. Lo importante es ser fiel. Y no debemos preocuparnos en lo absoluto porque alguien pueda hacer las cosas mejor que nosotros.
Al contrario, deberíamos trabajar para que los que vengan detrás de nosotros nos superen en todo, lo hagan mejor. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios, no es para la gloria de nosotros. Pero hay que tener espiritualidad, hay que estar en una página con el Señor, hay que ser humildes, hay que ser sencillos como Él lo es. Y bueno, la última cosa que vamos a ver por el día de hoy para vencer el estrés y que Jesús nos dio el ejemplo es que Jesús meditó. Es decir, Él hizo de la oración un hábito en su vida. Él no tomó decisiones venáticas, ¿verdad? Movido por el impulso del momento, por el ardor de la sangre, ¿no? Por las emociones del momento. No. Jesús siempre buscó a Dios el Padre en oración, buscando su consejo. En Marcos 1:35, por citar solo un ejemplo, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué interesante, ¿no? El hábito de la oración personal. La meditación, hermanos, alivia el estrés. Cuando nos despojamos por un momento de todas las preocupaciones y nos concentramos en ver qué Dios me puede decir, cómo Dios me puede hablar, cómo Dios me puede ayudar en este pasaje, eso trae alivio al estrés y nos da tranquilidad, nos da paz, porque por medio de la oración dejamos las ansiedades. Por algo el apóstol Pedro dice que deberíamos presentar nuestras peticiones delante de Dios con toda oración de gracias, con acción de gracias, decía el apóstol Pablo. Pedro nos dice que debemos echar sobre Él toda nuestra ansiedad, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. No, el cristiano no puede estar ansioso. No, el cristiano no puede tener preocupaciones. ¿Quién dijo eso? ¿El cristiano de qué material es? Yo quisiera saber si hay algún cristiano de palo, o de madera, o de hierro. Si hay alguno así, entonces estaría de acuerdo. Pero una persona, un ser humano, por más cristiano que sea, va a tener luchas, va a tener afanes. Si no, las advertencias bíblicas no estuvieran ahí. Vamos a tener dificultades. Pero vamos a vencer si sabemos hacer las cosas como Dios nos manda. Por nada estéis afanosos. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Por lo que hablar con Dios y dejar que Él nos hable, dándonos instrucciones en su palabra, es un buen recurso para vencer el estrés. Porque gran parte de nuestros problemas se origina en nuestra incapacidad de quedarnos quietos. Si algo nos resulta difícil es quedarnos quietos. Hoy mismo tuve esa experiencia, tuve que acompañar a mi esposa a una cita médica. Una cita médica que se prolongó por largo tiempo, y por más que trate uno de estar ocupado en algo, llega el momento en que ya no puedes estar quieto. Queremos que las cosas salgan al tronar de los dedos. Quisiéramos que las situaciones se resolvieran de un día para otro. No queremos esperar. Pero hermanos, el Salmo 46:10 nos hace un reto que deberíamos amarrarnos los pantalones. Los varones y las mujeres, las faldas, están quietos y conoced que yo soy Dios. Déjenme trabajar a mí, déjenme obrar a mí, no busquen ayuda, no se desesperen. Difícil, sí. Nadie está diciendo que es fácil, pero no es imposible si aprendemos a confiar en Dios y en su palabra. Que Dios les bendiga,
el miércoles que viene, si el Señor nos da la vida y la salud, pues terminamos con las últimas dos situaciones que traen descanso y paz a nuestras vidas y nos ayudan a vivir por encima del estrés. Que Dios les bendiga, que tengan una noche maravillosa, la paz de Cristo sea con todos. Amén. Feliz noche. Saludos a todos los hermanos y amigos que escuchan. Amén.